Cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre la perspectiva analítica de los medios. En este caso entendemos que la evolución de la imagen la podemos entender desde sus principios, desde el desarrollo del ser humano con ella misma, en este caso desde la percepción visual del cómo el ser humano plasmaba la imagen desde lo análogo hasta lo digital. Entendemos su evolución en la fotografía, antes de eso el dibujo, después el cine, con los hermanos Lumière que hicieron e inventaron un aparato para poder proyectar la imagen con movimiento. Y en este trasfondo también entendemos que había como consecuencia también, o en esa misma época, la evolución de la imprenta con Gutenberg. Y también tenemos la evolución en la revolución industrial con la imagen en las imprentas, con las publicidades masivas, con la misma industrialización de los productos que se hacían con la revolución industrial en su método de la maquinaria. Después vemos cómo en la revolución virtual empiezan a verse estas imágenes en la informática, donde el auge de la imagen se sigue viendo y evolucionando a partir de otro formato, pero que también tiene una evolución muy grande en la cultura y en el ser humano. Tenemos aquí específicamente unos pilares. El primero, como lo decía, es la imprenta, el segundo la fotografía y el tercero medios informáticos. Tenemos aquí la tecnología informática y mediática, entonces vemos también el desarrollo de ella misma a través de los inventos, y tenemos los 5 principios fundamentales de los nuevos medios, que en este caso sería representación numérica, que serían los nuevos medios que en este caso utilizan datos digitales no analógicos. La modular se compone de elementos independientes que pueden combinarse. Automatización, operaciones pueden ser ejecutadas por algoritmos, y variabilidad pueden existir en múltiples versiones adaptándose a un usuario. Y en este caso la que yo voy a explicar a profundidad será la transcodificación cultural, que sería la estructura mediática que se ve influenciada por la lógica del ordenador. Tenemos aquí es una división que sería la consecuencia clave, que sería la capa cultural humana, donde los medios siguen teniendo un significado reconocible para los humanos, objetos en imágenes, frases en textos, espacios virtuales. Y la capa informática, su estructura interna obedece a convenciones de datos informáticos, listas, registros, tipos de comprensión, tamaño y archivos. Tenemos aquí una pequeña explicación donde se genera la hibridación de medios. En este caso, para Múnich, la integración de lo visual, lo interactivo y lo digital en un único lenguaje es lo que permite la creación de experiencias artísticas más inmersivas y multisensoriales. La hibridación de medios es donde convergen diferentes lenguajes en un solo espacio creativo. Esta hibridación solo se redefine al arte, sino que permite todas las formas de comunicación contemporánea, creando sinergias inéditas, lo que no son los nuevos medios. En este caso, esta interactividad presente en el teatro, juegos de mesa o incluso algunas obras de arte antiguas donde el espectador participa activamente. Y por el otro lado, hipermedia, conceptos de referencias cruzadas, y en este caso conceptos de referencias cruzadas y no lineales existen en la literatura o los diccionarios mucho antes de la era digital. Implicaciones para la comunicación y la cultura. Entonces tenemos acá la información de los medios no es una simple evolución tecnológica, sino una reconfiguración fundamental de cómo creamos, compartimos y percibimos la realidad. En este caso, la revolución digital nos dio el paso a la imagen interactiva y multisensorial, donde la vemos especificada con un lenguaje cultural, pero también informático, donde en este caso podemos analizar, por ejemplo, en la parte informática el peso, de qué está compuesta,
sus características y en la parte cultural lo que significa la teoría del color, de la forma, del texto y el mensaje visual que se quiere compartir y que va a hibernar en diferentes plataformas o también dispositivos electrónicos que va a permitir una mejor propagación de esta misma con la sociedad, no solo nacional, sino global, generando un análisis de la percepción de comunicación inmediata, contemporánea, a partir de una imagen en diferentes estados, en este caso que transmite a diferentes culturas un significado específico o también un significado subjetivo respecto a esta misma imagen. Conclusiones y próximos pasos. Hemos explorado la complejidad de los nuevos medios, que ha tenido un desarrollo interesante desde el inicio de la misma percepción de la imagen y lo que el ser humano quería transmitir, en este caso en las cavernas, en los pigmentos, en los jeroglíficos y en sus lenguaje que se utilizaba en diferentes culturas, y después de ahí la evolución de poderlo plasmar más rápidamente a través de la imprenta de Gutenberg y poder mansificar la comunicación y estos escritos y estas piezas o estas imágenes o obras gráficas en mayor unidades en poco tiempo. Ya no era como dibujar, sino plasmarla en la imprenta y hacer publicaciones y replicar. Y después la fotografía con la evolución también de lo que vendría siendo la imagen a color. Y después con el movimiento con los hermanos Lumière, que sería la proyección de la imagen con movimiento y sonoro en el cine. Y por último, la revolución digital, informática, donde la imagen también tiene una predominancia en su composición, teniendo en cuenta la cultura visual con la informática. Gracias por este tiempo y por la atención respecto a esta temática tan importante y de mucha reflexión.